Las leyes de física de mi carne quieren estar gobernando la dirección completa de mi vida, pero hay un espíritu dentro de mí que también está ejerciendo y debe tener la totalidad de la autoridad para que la mente y el cuerpo estén sometidos a la soberanía de Dios. Hermosa responsabilidad tenemos de compartir estas palabras al corazón, y lo hacemos con toda la sinceridad del mundo, creyendo que van a estar edificando tu vida. Amén. Preciosa mujer de Dios, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Arrancando el tiempo en bendición con alegría, gozándonos de una nueva oportunidad. Amén. Que Dios nos da. Amén. Contentos y agradecidos con Dios por un día más de vida que nos permite, y yo le saludo, le bendigo, le doy gracias a Dios por su vida. Gracias a Dios porque puede estar conectado con estas palabras al corazón. Cualquier persona que se dedique a hacer un deporte extremo está teniendo su casco que protege su cabeza de cualquier accidente. Así también la Biblia nos enseña cómo nosotros tenemos esta herramienta para estar en la batalla continua contra el enemigo, siempre protegidos en nuestro entendimiento. De esto estaremos hablando el día de hoy, continuando, mi amor, con toda la serie de las partes de esta armadura de Dios tan apasionantes. Sí, como estuvimos hablando en programa anterior, ¿verdad? Acerca de todos los beneficios de tener puesto el yelmo de la salvación. A donde quiera que vayamos y todo lo que estemos haciendo, siempre recordar, ¿verdad? Lo que Jesús hizo por nosotros, la salvación tan grande que nos ha dado, y no perder. Hay personas que luego dicen, a ver, y dígame si la salvación se pierde o no se pierde, ¿verdad? Yo escuché a una pastora que decía, bueno, no se pierde, tú la entregas. No podemos tomar en poco el sacrificio de Jesús, la sangre de Cristo que derramó con todo su amor y con todo amor para toda la humanidad. No podemos tomar en poco esa gran salvación pisoteándola, haciendo cosas contrarias y cosas en contra de lo que dice la palabra, ¿verdad? Tenemos que tomar ese gran regalo que Dios nos ha dado, que es la salvación, y cuidarla, y dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El apóstol Pablo menciona que nos ocupemos de nuestra salvación. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación en la comunión con Dios, en el fruto que damos. No hacemos obras para salvarnos. No es por obras, por ninguna obra humana. Nadie puede alcanzar la salvación. Es solamente por el mérito de Jesucristo en la cruz del Calvario, el sacrificio que Él hizo para satisfacer la demanda de la ley. Y en esta obra perfecta ya no hay que añadir absolutamente nada más. Por gracia somos salvos. Es decir, es un regalo que Dios nos entrega siempre y cuando nosotros lo aceptemos. A veces llega el regalo, lo ponen ahí en tus manos y lo tienes empaquetado, no abres nunca esa cajita, nunca recibiste el regalo que alguien muy amorosamente te dio. Bueno, no haces obras para salvarte, pero ¿puedes hacer obras para perderte? Por supuesto que estamos teniendo la necesidad de ser congruentes con lo que en un momento dado confesamos, para estar en armonía con la palabra, entendiendo que si alguna persona, voy a parafrasearlo, ha recibido a Jesucristo, entonces Él es una nueva persona, es una nueva criatura. Amén. Todas las cosas viejas que en otro tiempo, guiados por este espíritu, ¿verdad?, engañador, hacíamos nosotros, que es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, estamos parafraseando la palabra, ellos están alejados de Dios y las promesas que en Él existen, pero nosotros que hemos recibido a Jesucristo, hemos pasado de muerte a vida, de oscuridad a luz, y la evidencia de esa salvación son las obras que se producen a través de nosotros, llámese el fruto que por el Espíritu Santo podemos exhibirlo. Es una posición de estar preparados
No porque el sacrificio de Jesucristo haya quedado inconcluso, sea inválido o no sea suficiente. Eso es un punto bien importante que quiero compartirles. Si nosotros tenemos una armadura que Dios nos ha provisto, no es para estar trabajando en ella en una batalla para conquistar la salvación, para derribar al diablo que en Jesucristo y en su obra fue exhibido, fue vencido, fue humillado. Amén. Pero nosotros seguimos teniendo la responsabilidad de no permitir que ese ejército abatido, que ese ejército que estuvo perdiendo la guerra, todavía no eliminado, perdiendo la batalla, no venga a tomar ventaja de nosotros por medio de pensamientos, por medio de argumentos, por medio de circunstancias que se permitan a nuestro interior darnos la oportunidad de dar paso para atrás en nuestra victoria. No, definitivamente. Por eso tenemos que tener esta armadura de Dios. Y lo mencionábamos, no es un artículo que tú te pongas como para ir a la batalla y luego te lo quitas. No, es un estilo de vida. Sí. La armadura de Dios es un estilo de vida. Sí. O sea, que se vive todos los días, Claro. en todo momento, en cualquier circunstancia. Y qué importante, si vemos en Efesios 6, capítulo 17, para usted que nos está Versículo escuchando 17. por radio, sí, 6, 17, verso 17, capítulo 6. Dice la palabra, y tomad el yelmo de la salvación. Estamos ahora necesitados de ponernos un protector en nuestra cabeza. Sí, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es otra de las armas que estaremos hablando en el siguiente punto, pero la importancia del entendimiento de nuestra mente, es ahí donde verdaderamente se está ejecutando la auténtica batalla espiritual contra el mal. Sí. Es en nuestra mente. No solamente esas ideas pueden venir de personas directamente, sino a veces nosotros mismos procesamos pensamientos que no vienen de parte de Dios. Sí, abrimos puertas en nuestra mente con lo que hablamos, con lo que escuchamos, con lo que permitimos entrar también. Entonces podemos abrir puertas a espíritus de temor, de angustia, y todo trabaja en nuestra mente. Tanto que hemos escuchado en estos tiempos personas con depresión, con ansiedad, con angustia, con tristeza, y todo eso es espiritual, pero se maneja primeramente a través de la mente, ¿no? Cuando le permitimos entrar, como dice, que no puedes evitar que un pájaro vuele ahí, pero no le permitas que haga un nido en tu cabeza, ¿no? O sea, empezamos a darle permiso a esos pensamientos, a estas noticias, a esas situaciones de la vida, y cada día pues nosotros mismos permitimos que el problema sea mayor. Porque somos seres hechos a imagen y semejanza de Dios. Estos seres conformados de manera tripartita. Somos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Ahora sí lo dije perfectamente bien. Ya estabas atenta a ver qué va a decir. Somos un espíritu que tiene un alma que vive en un cuerpo. Esa es la persona completa. El ser integral de nosotros, en esa forma tripartita, tiene estas tres partes. Mira, en la mañana no estás para saberlo ni yo para contarlo, pero te lo voy a platicar muy bueno. Pues en mi tiempo devocional, en mi tiempo de reflexión, en mi tiempo de comunión con Dios, escuchando la palabra, teniendo ese tiempo de reflexionar en ella, el Señor me decía acerca de un carro, de un automóvil. Un carro prácticamente tiene tres partes básicas. Tiene muchas, pero si lo hacemos en partes básicas, en grupos generales, son tres partes esenciales de un carro. Uno es la parte mecánica. Otra tiene que ver con la parte de la carrocería y otra con la parte eléctrica. Esas son las tres partes esenciales
De manera general, vuelvo a repetirte, sabemos que hay muchas otras partes, que la electrónica, que esto, que la combustión y todo, pero en forma general, todo lo que es mecánico tiene que ver para que el carro opere con partes rudas, con partes plásticas, con partes electrónicas. Vamos a encerrarlo en la parte mecánica. Todo lo que es el aspecto de la lámina, del chasis, pues es aquello palpable, aquello que estás tocando. Y lo eléctrico, que es una parte muy importante, es pues todo el cableado que va ahí. Cuando se te descompone un carro, por lo regular, es en la parte mecánica o en la parte eléctrica. No hay otra variable, no se te puede descomponer de la pintura. Te falló, se rayó, se golpeó la lámina. La puerta se me echó a perder. Se echó a perder. Pues estamos hablando de que son reparaciones que no son fallas, sino que pueden producirse por golpes, por rayaduras y demás, el aspecto del cuerpo, el aspecto del chasis. Pero tú, por lo regular, tienes que definir perfectamente el tipo de falla para poder estar solucionándolo por medio del especialista. Aquí en Génesis hay un comercial, ¿no?, de un dentista, ¿verdad? Y ellos hicieron esa imagen que para ir al especialista, cuando está ahí un mecánico que no tiene una capacitación completa, pues ve el problema de la llanta y dice, no, pues yo creo que es el radiador, ¿verdad? Entonces, cuando el carro falla, mecánicamente, tú no lo llevas al eléctrico, lo llevas al mecánico. Pero si el carro te falla de lo eléctrico, el mecánico te dice, vaya con un eléctrico, porque yo soy mecánico. Y bueno, ya la conclusión del tercer punto, pues vaya con un laminero, que es obvio, cuando necesita la estética del chasis. Tú y yo, y las personas que nos están viendo, las personas que nos están escuchando, nunca podrán arreglar las cosas físicas inmateriales por las fallas espirituales que tengan. Nunca el aspecto espiritual, el aspecto intangible, va a poder solucionar las cosas palpables si es que no están primeramente solucionándose las cosas profundas del corazón. Porque a veces tenemos circunstancias externas, resultados de estos ataques o de estas crisis o de estos pensamientos, y queremos solucionarlos estéticamente. Pero el problema es lo profundo de tu corazón. Así es. Si no, sería solamente ponerle un maquillaje al asunto, ¿verdad? Un curita. Un curita. Pero, por ejemplo, una persona que tiene un problema de ansiedad, que pueda ser por alguna situación con falta de perdón. Entonces va con un médico y le da una pastilla para que le quite la ansiedad, o tómese el té, o tómese o haga este ejercicio, o respire o algo, ¿verdad? Pero puede por un tiempo o pues como que suavizarse, pero el problema de fondo es que tiene que llegar a la raíz del asunto que quedó pendiente con esa falta de perdón, con esa ofensa, ¿verdad? Y cuando tú vas de manera directa o le pides a Dios que te dé la sabiduría y llegas al punto, entonces haces esa reflexión de perdonar a la persona que te dañó, por ejemplo, y entonces sana tu interior y como resultado ese problema de ansiedad pues se va a ir. Ya no vas a necesitar estar dependiendo de medicamentos que tal vez te traían a otro problema, no sé, gástrico, otro tipo de problema por estar tomando eso. La palabra es Romanos 7:23 para estar teniendo la conclusión en cuanto a el punto de por qué nosotros tenemos que tener ese casco, ese yelmo, esa protección en nuestra mente, porque al ser seres tripartitas, al ser seres que tienen, así como lo mencionábamos en el burdo ejemplo del carro, pues al tener estas partes en nuestro interior, nosotros tenemos esa lucha interna porque la mente quiere gobernar las cosas del espíritu.
Las leyes físicas de mi carne quieren estar gobernando la dirección completa de mi vida, pero hay un espíritu dentro de mí que también está ejerciendo y debe tener la totalidad de la autoridad para que la mente y el cuerpo estén sometidos a la soberanía de Dios. ¿Qué dice esta porción de la palabra? Dice la palabra, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí está hablando el apóstol Pablo claramente de la necesidad de tener en el entendimiento una condición de someter en obediencia a la palabra de Dios. Mientras nosotros obedezcamos la palabra de Dios, es decir, nuestro pensamiento, nuestra alma, esté en armonía la palabra de Dios y estemos moviéndonos en función de obediencia, las victorias van a ser nuestras. Amén. Pero si le permitimos a la ley de nuestros miembros venir a luchar, ¿en dónde dice? En la mente, en la cuestión del pensamiento, los sentimientos, los corajes, las envidias, todo eso es una acción que físicamente se está manifestando y que nuestro entendimiento, nuestra mente está luchando pues para no caer en el pecado, para no caer en la avaricia, para no caer en la tentación, para no odiar, para no... La oportunidad que tenemos es de entender que cuando nosotros protegemos nuestra mente con la palabra de verdad, con la palabra de Dios, ¿cuántas veces en el Antiguo Testamento encontramos que cuando el pueblo obedecía al Señor, la victoria ante sus adversarios era consumada? Sí. El pueblo desobedecía, caía, sucumbía ante sus adversarios. Sí, la palabra dice en el libro de, en Deuteronomio, ¿verdad? O sea, pongo delante de ti la bendición y la maldición. La bendición si obedeces, la maldición si desobedeces. Escoge tú y yo te recomiendo que escojas la bendición. Entonces, si está escrito, o sea, si hay desobediencia, vamos a recibir en nuestra vida, en nuestro cuerpo, pues muchas cosas feas que no queremos, pero usted lo puede leer ahí en Deuteronomio 28, parece que es. Y si quiere que le vaya bien, porque no me prosperan las cosas, a ver, hay algo que nosotros no estamos haciendo bien, no estamos correctos delante de Dios. A ver, yo quiero que me vaya bien, quiero que, fíjate, dice la palabra, que si el esposo no está bien con su esposa, aún sus oraciones pueden tener estorbo. Entonces, quiere una persona orar y aún, imagínate un intercesor, ¿verdad? O alguien, voy a orar y voy a orar por mi familia y voy a orar por la ciudad y por la nación, pero en mi casa está el hombre no tratando bien a su esposa o no está bien ahí sus oraciones tienen estorbo y lo que pudiera fluir en una bendición para su familia, su casa, su ciudad, su nación, depende por lo que esté intercediendo, tiene estorbo, no recibe la bendición completa como debería, por causa de que no está obedeciendo primeramente la palabra de Dios. El apóstol Pablo menciona que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. La naturaleza y también en otra porción él menciona la carne animal, ¿verdad? Por eso dice, nada que tenga carne y sangre podrá heredar el reino de Dios, porque el reino de Dios es espiritual, es puro, es perfecto. Y esta corrupción que existe en nuestra carne, que está peleando por gobernar, que está peleando por estar desobedeciendo el principio en santidad, en honra, en amor, en paz, en perdón, poner la otra mejilla, porque no es fácil. O sea, la carnalidad, la carne, el ser humano en esa área del pensamiento, pues siempre tenderá de continuo al mal. Pero nosotros no tratamos con la carne. Jesucristo no trata con la carne, la crucifica.
murió. Por eso dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Porque nada que podamos hacer nosotros en la carne podrá darnos la victoria. Solamente lo nacido de Dios es lo que vence al mundo. Ahora, en esta guerra espiritual y en la necesidad de tener un casco de protección en nuestra cabeza, el aspecto de estar teniendo este yelmo de la salvación, es el recordar el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y que nos ha apartado, nos ha santificado, nos ha dado la victoria, nos ha dado la posición de ser rey, sacerdote, de ser hijo. Pero a veces la mente nos traiciona. Claro. A veces en la mente recibimos la mentira de Satanás diciendo, no, tú no eres perdonado. No, lo que hiciste no tiene el perdón de Dios. Lo que tú estás haciendo verdaderamente avergüenza a Jesucristo o cosas similares, yo no sé. Y ahí está este aspecto del tormento de la mente, trayéndonos la posibilidad de alejarnos en la conclusión de lo que verdaderamente somos, salvos por gracia. Y también cuando viene el ataque, la tentación, ¿verdad? Cuando tú ya eres salvo y dejaste en tu vida pasada, tal vez, voy a poner un ejemplo, una persona con problemas de alcoholismo, ¿verdad? Entonces viene nuevamente la tentación, viene alguien, siempre no falta que te tiente, ¿verdad? A volver a caer en el problema de volver a tomar. Y entonces tienes bien puesto tu yelmo, tu casco de la salvación, recordando en la mente y pensando lo que Jesús ya hizo, pagó por mí, su gran sacrificio, no puedo yo tomarlo en poco. Recordar, pensar todo el tiempo en esa salvación tan grande, entonces te va a hacer, pues no querer fallarle, te va a dar la fortaleza para vencer a la tentación que se presente, porque recuerdas y en tu mente traes todo el tiempo eso, ¿no? Jesús pagó por mí, Jesús ya me limpió, yo soy nueva criatura. Toda la palabra que nos habla acerca de la salvación, tenerla presente, entonces nos va a hacer poder vencer esos ataques del enemigo, porque a fin de cuentas es el que nos quiere ver nuevamente viviendo con nuestra vida pasada como si estuviéramos sin haber encontrado el gran regalo de la salvación. Entonces, bien puesto, que ya dijimos, ¿verdad? Que no lo vamos a poner y quitar, sino no olvidando el gran regalo que el Señor nos dio a través de su sangre preciosa. Siempre la mayoría tendrá la fuerza, siempre la mayoría tendrá la bendición, siempre la mayoría tendrá la posibilidad de estar teniendo en soberanía aquella circunstancia proporcional que sea mínima en cuanto a la tentación, en cuanto al pensamiento, en cuanto al acuerdo. Por eso es importante que tú te pongas de acuerdo, que tu mente, que está tratando de estar guiándote en una dirección, alejándote de la salvación, alejándote de la bendición, alejándote de las promesas que ya tienes en Jesucristo, tiene que estar en armonía con tu espíritu. El espíritu y la mente, el espíritu y tu interior tiene que estar teniendo un solo sentir, un solo pensamiento. Es como un matrimonio. Si el matrimonio logra estar unido en los aspectos esenciales, básicos, no solamente en el aspecto íntimo, no solamente en el aspecto del apoyo emocional, sino en todos los aspectos, ese matrimonio es indivisible. Ese matrimonio es poderoso, ese matrimonio puede estar teniendo los embistes de las condiciones que en el mundo existen y ellos van a estar venciendo las circunstancias. Pero cuando hay fractura, cuando hay división, cuando no hay un acuerdo. Por eso dice la palabra que cuando dos o más están de acuerdo, ¿verdad? Puestos de acuerdo, ahí el Señor está. Cuando dos nos ponemos de acuerdo en lo que vamos a hacer, ahí el Señor está, Él está escuchando. Entonces es muy importante y aún a veces cuando estamos haciendo oración, no puede uno estar orando por una cosa y el otro por otra. Vamos a orar y tú estás pidiendo por algo y no, tenemos que estar puestos de acuerdo aún en lo que vamos a orar.
Dice el apóstol Pablo que aun si nosotros hablásemos en lenguas y únicamente estuviésemos manifestando estas lenguas, pues solamente nosotros estamos siendo enriquecidos, bendecidos, edificados. Pero aquel oyente pues se va a quedar como si nada. Pero cuando es preferible decir una palabra de ciencia, de revelación, de profecía clara para que las demás personas sean edificadas, pues es preferible que nosotros hagamos esa declaración en el entendimiento y en la sabiduría y en el idioma que todo el mundo puede escuchar. Porque ¿cómo contestará amén? Dice el apóstol Pablo, a tu súplica si no sabe exactamente lo que tú estás declarando. Puestos de acuerdo, hablando el mismo idioma, para que tu mente, tu corazón y tu cuerpo puedan decir amén. Así sea. El casco de la salvación. Jesucristo pagó el precio, Jesucristo me ha limpiado, Jesucristo me ha bendecido, Jesucristo vive en mí, mi amor. ¿Quieres hacer una oración por los hermanos para que reciban a Jesucristo en claro, perdón, en restauración, en reunidad, y aquellas personas que no, por primera vez? Sí, bueno, pues si usted está de acuerdo con nosotros y lo que estamos hablando viene de parte de Dios a su vida y a su corazón y nunca le ha dicho esto o le había dicho y andaba por su camino, pues en este momento dígale: Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú diste tu vida por mí en la cruz para pagar por mis pecados. Reconozco que he pecado, me arrepiento y te pido que me perdones. Recibo tu perdón y te abro la puerta de mi corazón y te pido que entres a mi vida, que seas mi Señor y que seas mi único Salvador. Te doy gracias, te pido que me llenes de tu Espíritu Santo. Y te doy gracias porque mi nombre está siendo escrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ya sea que tú hayas sido un creyente y te volviste a ubicar en el camino de la salvación, en el camino de la bendición, ya sea que por primera vez hayas hecho esta oración, queremos conocerte. Mientras eso sucede, nosotros te esperamos aquí, en el siguiente de la serie, en otras Palabras al corazón. Dios los bendiga. Gracias por ver este capítulo. Te invitamos a darle clic y suscribirte, a activar las notificaciones y aquí tenemos algunas sugerencias de video y compártelo con tus amigos.